Ahora estamos con Carlos Caro, que es abogado penalista, para conversar con él, entre otras cosas, acerca de si se justifica o no la ampliación de la investigación de Joaquín Ramírez por lavado activo a Keiko Fujimori, que como sabemos es algo que se ha producido en los últimos días. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, esa es la pregunta. Entonces, ¿se justifica o no se justifica que se haya ampliado este caso a Keiko Fujimori, considerando el hecho de que, como ha sido señalado por la defensa claramente de Keiko Fujimori, la acusación se basa en un audio, ¿no? que el señor Vázquez, en el que el señor Vázquez conversa con Joaquín Ramírez, en el que supuestamente conversa con Joaquín Ramírez, en el que Joaquín Ramírez le habría dicho que Keiko Fujimori le había dado 15 millones de dólares para lavar y que él los había lavado en unos grifos. Este audio, que es referido por este señor Vázquez en un informe en Cuarto Poder, que habría sido entregado a la DEA, nunca ha aparecido el tal audio, ¿no es cierto? Y dice la defensa de Keiko Fujimori que incluso la DEA ha negado que esté investigando a Keiko Fujimori, de lo cual se deduce que tal audio no existe. Y sin embargo se le abre acusación también a Keiko Fujimori, no existiendo prueba, digamos, ¿no? de ningún tipo. Entonces, ¿se justifica o no se justifica que se le haya ampliado la investigación a ella también? O sea, evidentemente desde el punto de vista formal, este es un caso que en principio la Fiscalía podría haber rechazado de forma in limine, es decir, un rechazo de inicio para no investigar. Pero sin embargo el problema que tenemos... O sea que aquí debió haberse rechazado esta investigación. Digamos que era una de las posibilidades que tenía la Fiscalía frente a un tema no corroborado, pero el problema que tenemos es un problema ya institucional, y es que el estándar que tiene la Fiscalía para iniciar investigaciones es un estándar muy bajo, con lo cual a la señora Fujimori ese estándar bajo para el inicio de investigaciones que se le aplica prácticamente a todos los peruanos, se lo han aplicado a ella también. ¿Y cuál es ese estándar bajo, no? Ese estándar implica que cualquier noticia criminis, es decir, cualquier noticia criminal que provenga de un audio, de un video, de una foto, de una nota periodística o de un denunciante incluso anónimo. Hay casos en la Fiscalía por lavado de activos donde hay denuncias anónimas o denuncias incluso de personas que suplantan a otros en la firma, y pese a lo cual la Fiscalía abre investigación y continúa las investigaciones hasta el final. Claro, en este caso la Fiscalía pues le ha aplicado ese estándar bajo, pero ¿qué es lo que pasa? Así que si hubiese habido un estándar normal, digamos, no se habría abierto esta investigación. Claro, un estándar, digamos, normal. O sea, no se le habría ampliado a Keiko No se le Fujimori. habría ampliado la investigación, o lo que podría haber hecho el fiscal es citarla previamente, corroborar mínimamente la información y tras ello recién tomar la decisión de ampliar o no la investigación. Eso es lo que tendría que haber hecho, digamos, aplicando los mecanismos que están en la ley. Pero lo que ha hecho la Fiscalía, como decía hace un momento, es aplicar el estándar más bajo, ¿no? Y ese es el problema que tenemos acá, y es que cuando hay casos políticos, casos que tienen cierta repercusión pública, los fiscales, digamos, tienen el temor de archivar directamente la investigación, porque incluso la Fiscalía Superior de Lavado de Activos tiene prácticamente una lógica, que es la lógica de cuando hay, digamos, una investigación que no ha sido investigada, tiene que revocarse y tiene que ampliarse la investigación. Es lo que le ha pasado al señor Alan García. En el caso de Alan García, cuando sale el informe de la comisión del señor Tapia, llega, digamos, a la Fiscalía de Lavado de Activos, sin hablar de un desbalance patrimonial, el fiscal en primera instancia rechaza la apertura de investigación. Eso lo impugna la Procuraduría de Lavado de Activos y la Fiscalía Superior ordena que se abra investigación porque dice no es posible que se archive un caso sin investigación. Pese a que en el caso de García, en ese caso concreto, no había desbalance patrimonial o no había, digamos, un hecho que pudiera significar actos de lavado. Eso es independiente del caso de García por supuesto... Entonces los fiscales están abriendo, digamos, simplemente por precaución política, por temor político a lo que se diría si no abren. Eso sería la... en verdad sí, y es lamentable porque después son casos que se caen, son casos que se archivan y nadie está pensando en todo el presupuesto público que se ha gastado. Son horas de trabajo, miles de soles en recursos
que la Fiscalía utiliza para llevar adelante una investigación y que al final lamentablemente terminan archivándose porque no han sido debidamente corroboradas. En el caso de la señora Fujimori, lo que va a tener que ocurrir es que la Fiscalía va a tener que hacer lo posible por ubicar a este señor Jesús Vázquez, tomarle su testimonio en el Perú, en el extranjero, vía consulado, vía Skype, todos los mecanismos que prevé la ley. Ya lo dio él, el asunto es que el audio es lo que no está... Claro, pero el testimonio tendría que darlo ya formalmente en la Fiscalía, o sea, ya formalmente en el ámbito de esta investigación, y decir qué elementos de corroboración hay más allá del audio. Y si la Fiscalía no los encuentra, va a tener que archivar el caso, porque Keiko ya tiene una versión y Ramírez también. Le consulté esto también al doctor César Azabache, a quien invité, pero no ha podido venir porque justamente salía de viaje, pero él me mandó lo siguiente. Creo que ha sido una pésima idea usar ese audio como referencia. La investigación tendría, si se la quiere tomar seriamente, organizarse sobre el financiamiento de la campaña. Y creo que la relación de personas investigadas no debió ampliarse hasta que se haya evidencia seria, real, que justifique los cargos. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Yo digo que me dijeron no justifica una investigación. Yo digo que me dijeron. Si hubiera un caso serio con Keiko Fujimori o contra su partido, el caso acaba de ser ensuciado. Si no aprendemos a renunciar a cuestiones subjetivas en estas cosas, jamás vamos a resolver este círculo vicioso. César Azabache Caracciolo. Caramba, una cosa muy clara, ¿no? Que me ha llamado la atención. Pero hay, al mismo tiempo, dicho sea de paso, aquí hay algo que también llama un poco la atención. Por ejemplo, el documento, la investigación Alejandro Toledo, el pedido de detención preventiva enviado al juez, no es conocido, es decir, la Fiscalía no ha querido soltarlo, ¿no? Nosotros lo hemos pedido reiteradas veces y no lo han querido dar a conocer. En cambio, esta investigación, que contiene mucho menos elementos, digamos, mucho menos elementos de veracidad, sí lo han soltado. Entonces, hay políticas distintas. ¿O cada fiscal decide qué cosa se suelta o no se suelta? ¿No hay una política uniforme en el Ministerio Público? No, fíjese, acá este es un tema que lo está manejando evidentemente el Departamento de Prensa del Ministerio Público, que se ha convertido en un elemento muy mediático que marca la pauta, porque hay, digamos, una cuestión sistemática por parte de la Fiscalía, que es que cuando quiere, digamos, anunciar algo, o quiere que se logre una decisión judicial, por ejemplo, preanuncia, ¿no? Dicen, el fiscal va a pedir la investigación preparatoria hoy día, o el fiscal va a pedir la detención preventiva mañana. Entonces hay una suerte de juego de cartas y de baraja que no está lamentablemente reglamentado, porque hay que recordar que las investigaciones son reservadas, sobre todo cuando están en el ámbito de estas investigaciones preliminares o investigación preparatoria inclusive, y evidentemente una noticia como esta tiene un impacto público, entonces un poco que de repente el área de prensa está pensando un poco en los réditos, digamos, de la Fiscalía, ¿no? Apuntarse a algunos puntos ante la opinión pública. Pero aquí habría una cierta orientación política. Sí, creo que lo importante es que exista una política clara de parte del Departamento de Prensa e Imagen del Ministerio Público, en el sentido de que todos podamos conocer y que sea predecible qué información se conoce y qué información no, porque, por ejemplo, ese pedido de detención enviado a las autoridades norteamericanas, en principio tendría que ser reservado porque así lo ordena la legislación. Ya. Muy bien, pero eso no quita, conforme a las normas de acceso a la información pública, de que, por ejemplo, la Fiscalía saque una nota de prensa, ¿no? Indicando cuáles son los elementos centrales de ese pedido, cuáles son los nuevos elementos que se han aportado para que el Departamento de Justicia, la Secretaría de Justicia pueda llevar el caso ante un juez federal para que el juez federal pueda lograr, digamos, el objetivo de lograrse una detención a nivel de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el secreto del sumario, de la investigación, no es ajeno, digamos, al acceso a la información pública, ¿no? Pero, digamos, es como me decía hace un momento, no hay una política clara, ¿no? Y una disposición como esta de ampliación de investigación, ¿también está sujeta a la reserva o no? En principio no, como dato general no. Lo que puede estar sujeto, digamos, a la reserva son los detalles de los documentos, ¿no? Las pruebas, digamos, del proceso, las declaraciones. Pero, digamos, una nota de prensa en ese sentido no es perjudicial. No me refiero a nota de prensa, sino el documento mismo, porque se ha dado a conocer, se ha soltado o se ha filtrado, no lo sé, el documento mismo, yo lo tengo acá. Claro.
Claro, sí, sí, desde luego. Entonces, por eso... Eso sí, en ese caso sí se podría... Estos documentos en principio son reservados y la Fiscalía no debería, digamos, darlos a acceso público, salvo esta nota de prensa de carácter general que suele, digamos, filtrar la Fiscalía para este tipo de casos que podríamos denominar emblemáticos o de interés público, ¿no? Entonces, creo que es importante que exista, digamos, una política ahí. Justamente me ha entrado un WhatsApp de Janet Talavera, que es de la Oficina de Prensa del Ministerio Público. Cualquier información se brinda de manera formal a través de una nota de prensa. Esa información de Keiko fue notificada hace 10 días a todas las partes y no ha salido de la oficina de imagen. En caso de extradición, publicamos un gráfico en redes. Sí, yo creo que lo importante, como decía hace un momento, es que se pueda conocer cuáles son las políticas, digamos, de difusión de la información, porque como también he señalado hace un momento, y es algo que no ha sido comentado todavía, es, digamos, esta práctica que puede tener la Fiscalía en determinados casos de ir preanunciando, digamos, los pasos de un proceso, ¿no? Y creo que eso es importante que se pueda también conocer, ¿no? ¿Cuál? Perdón. Que se pueda conocer cuáles son, digamos, las políticas digamos, que tiene la Fiscalía para ir anunciando los pasos de un proceso, ¿no? De acuerdo, porque, sería bueno. Claro, por ejemplo, como decía hace un momento, en muchos casos los imputados se enteran que puede haber una investigación o un proceso básicamente por una nota de la Fiscalía antes que siquiera sea notificado, como ha señalado, digamos, la jefe de prensa en este caso, ¿no? Ahora, el otro tema es que también ha sido aludido hoy día por Keiko Fujimori en un mensaje en el que ella señala que hay 4 eventos, 4 denuncias contra ella y contra su familia, contra Genji y su padre, que se han sumado en muy pocos días, y ella dice que eso no puede ser coincidencia. Menciona esto que viene de Chile, que el ministro instructor de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, acogió el requerimiento planteado por la justicia peruana, amplió la extradición a Fujimori a los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado, peculado contra la administración pública, etcétera, por el asesinato de 6 ciudadanos en el distrito de Pativilca, en la provincia de Barranca, cometidos el año 92 por el Grupo Colina. Esto es un caso, bueno, es un caso más del Grupo Colina, en el cual, digamos, se le estaría imputando la famosa autoría mediata a Alberto Fujimori. Sí, estamos ahí exactamente ante lo mismo, porque este es un hecho del mes de enero del año 1992. Se ha ampliado ahora la extradición, con lo cual el expresidente va a poder ser juzgado por este caso. Pero en términos prácticos, al final del día parece que no va a poder sumar mucho, porque el señor Fujimori tiene en este momento una condena por 25 años a pena privativa de la libertad, y la pena prevista para el caso de la nueva extradición o de la ampliación de la extradición es una pena igual a 25 años. Con lo cual, conforme a las reglas de la época, que incluso fueron modificadas en el año 97, cuando hay 2 penas similares, como en esa época no había sumatoria de penas, la sumatoria de penas es algo que tenemos en el sistema recién desde el año 2006, no se puede aplicar hacia atrás. Lo que va a pasar en el peor de los casos, ¿no? Si el señor Fujimori fuera condenado por ese hecho, es que las penas se refundan, con lo cual, digamos, la pena siempre seguiría siendo 25 años, ¿no? ¿Y cuál es su opinión acerca de esa pena, digamos, o del argumento legal de la sentencia? Porque yo he escuchado a distinguidos penalistas sostener que en realidad aquí no ha habido pruebas, pues entonces ha habido una especie es una especie de sentencia deductiva o silogística. Sí, Fujimori era el presidente, y sí, era el jefe de Vladimiro Montesinos, sí, Vladimiro Montesinos, etcétera, sí, de alguna manera, entonces conocía que existía, etcétera, entonces tuvo que saber qué y lo condenan a 25 años. Hay quienes opinan que eso es un poco excesivo, digamos, como razonamiento jurídico. Mire, la verdad que todo esto es un tema que se trabaja en estos tiempos a la luz de la llamada prueba indiciaria. Nadie sabe, ni el mejor psiquiatra, ni el mejor parapsicólogo sabe qué sabía y qué no sabía el señor Fujimori en el año 92. Claro. Lo que hace la Fiscalía y lo que hace el Poder Judicial es armar la prueba por indicios, ¿no? Entonces ahí le han aplicado al señor Fujimori el estándar que está previsto en el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, que es el estándar de, digamos, el jefe de mando civil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque él tenía la posición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto tenía un deber de conocimiento, o sea, no era un ciudadano más, digamos, de la calle, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que la Fiscalía y el Poder Judicial construyen los deberes de conocimiento del señor Fujimori. O sea, para nadie era extraño en ese momento que existía un grupo paramilitar
y la pregunta que quedó siempre sobre la mesa, que algunos han respondido positivo o negativamente, es qué hizo o qué debió hacer Fujimori frente a la existencia de este grupo paramilitar. Por eso que es una sentencia tan contradictoria, ovacionada por muchos, criticada por otros, pero que al final del día, para decirlo en una palabra, es una sentencia que está, digamos, dentro de los estándares de las sentencias internacionales en este tipo de casos o en este tipo de procesos, más allá del resultado, ¿no? Digamos, hay una motivación, hay una fundamentación, y por ese lado, digamos, no podría atacarse. Puede discreparse, evidentemente, de esta teoría de la autoridad inmediata, pero no de la construcción formal que tiene la sentencia. Bien. Doctor Caro, muchas gracias por su Muchas gracias, participación. Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora.